Hola, soy el tío Chins. Vamos a escuchar este capítulo especial con 4 historias para este día en que celebramos a los que ya no están entre nosotros. Todos los días, por mi trabajo, debo de tomar el metro, pero por mi horario laboral, el único que alcanzo para volver a casa es el último tren, el cual abordo para regresar a mi hogar. A esas horas, el andén y el tren ya están vacíos. Fue cierta ocasión en que la vi por primera vez, una mujer joven que me sonrió amablemente. Era un tanto extraño, ya que como antes mencioné, el andén estaba ya vacío y las pocas personas que aún esperaban el metro ya las reconocía fácilmente, precisamente por ser horario poco habitual. Más raro aún fue que ella no abordó el metro, se quedó en el andén aunque era el último tren que daba el último viaje. Así pasó una semana, 7 días en que ella estuvo ahí, sonriéndome amablemente, sin decir una sola palabra. El séptimo día ocurrió algo que terminó con aquella extraña rutina. Cuando el último tren entraba al andén, ella comenzó a caminar hacia el oscuro túnel, bajando los pocos escalones que había y desapareciendo en la oscuridad de aquel túnel. Solo entonces pensé que esa mujer estaba en situación de calle y entraba al metro para dormir en ese lugar sin que nadie lo notara. Pensé que ese era el motivo por el cual siempre la encontraba a esas altas horas de la noche en ese preciso lugar. Abordé el metro y en el trayecto seguí pensando en ella, conmovido por aquella mujer sin hogar. Al día siguiente, con la misma costumbre de todos los días, volví a encontrarla con su sonrisa amable. Fue entonces que la miré con más detenimiento. Su ropa se veía vieja, lo que parecía confirmar mis sospechas de que era una persona en situación de calle. Esta vez me decidí a hablar con ella y le pregunté dónde vivía. Ella me señaló con el índice el túnel y me dijo, ahí. Entonces le ofrecí algo de la comida que me había sobrado de mi almuerzo. Ella lo aceptó sonriendo. Me dijo entonces que si la acompañaba a su casa, ahí, en el túnel. Acepté más por la aventura de conocer el túnel que por otra cosa, y con algo de temor comencé a bajar los escalones, cuidando que nadie nos viera. Caminamos unos metros. Cuando le pregunté si no sentía temor de vivir ahí, ella negó con la cabeza. Era aquello todo tan oscuro que saqué mi celular para alumbrar un poco, más cuando lo hice, ella había desaparecido. No la encontré por ningún lado. Me asusté mucho y comencé a regresar rápidamente, solo para tropezar con algo. Al alumbrar con mi celular, me quedé petrificado. Era un esqueleto con un vestido, el mismo vestido que ella llevaba. Corrí tan rápido como pude. Al salir un policía me vio y me detuvo. Le expliqué lo que había visto ahí adentro y llamó por radio para que las autoridades pertinentes sacaran el esqueleto de ahí. Me reprendieron fuertemente, pero me dejaron ir. Tuve que volver a usar el metro diariamente, pero nunca volví a verla. Creo que la ayudé a encontrar su descanso eterno. Esto que les voy a contar me sucedió cuando yo tenía 6 años más o menos. Mi abuela paterna me había regalado un títere de madera. Era una especie de indígena, vestido de blanco, con guaraches, sombrero de paja y un zarape que le colgaba al hombro. Ella se había ido a pasear y a recorrer algunos pueblos de la provincia mexicana y me llegó este muñeco de regalo, cosa muy rara, porque mi abuela y yo no nos llevábamos bien. Ella me agredía mucho porque me parecía mucho a mi madre y decía que tal vez ni era hija de mi papá. Y eso que fuimos 8 hermanos, pero solo yo le caía muy mal. Además, ella jamás estuvo de acuerdo en que se casara con mi padre. Pero bueno, lo que yo pensé en ese momento es que de alguna manera ella quería hacer las paces y por eso me había llevado el regalito. Nada más alejado de la realidad, y esa misma noche me iba a dar cuenta de ello. Cuando me fui a dormir, puse el muñeco en una silla que estaba en medio de las 2 camas, la de mi hermana y la mía. Me dormí profundamente, pero a las 3 de la mañana un ruido seco me despertó. Por el rayo de luz que entraba por la ventana, me di cuenta que era el muñeco de madera, el dichoso títere que se había caído de la silla. Me senté entonces en la orilla de la cama para levantarlo, pero apenas me estaba quitando las cobijas para incorporarme, cuando este se movió
miedo, entonces me volví a meter entre las cobijas. Me acosté nuevamente y me cubrí hasta la cara, aunque con susto y todo, la curiosidad me hizo asomarme por entre mi escondite y vi al títere caminando alrededor de mi cama. Estaba paralizada por el miedo, traté de gritar pero no pude. El horrible muñeco se detuvo en los pies de mi cama y empezó a sonreír, con una sonrisa diabólica que nunca se ha borrado de mi cabeza. Tal vez el cansancio y el susto me hicieron dormir un rato, pero en la mañana que desperté, lo primero que vi fue el títere, acostado en la silla, estaba boca abajo. Yo pensé que mi hermana lo había levantado, pero cuando le pregunté si ella lo había puesto en esa posición, lo negó. Me dijo que se te olvidó que tú anoche lo pusiste ahí. ¿Estás loquita?, me dijo y se sonrió. Sobra decir que esa noche metí al mono en el último rincón de mi ropero. Estaba yo asustadísima, pero estaba segura que nadie me iba a creer y que iban a culpar a mi mente infantil de lo que yo dijera, así que cerré la puerta del ropero y me fui a dormir, aunque de igual manera que la noche anterior, a las 3 de la mañana, el mismo ruido de la noche anterior me despertó. Y sí, ahí estaba otra vez, en el suelo el títere. Se levantó y empezó su caminar alrededor de mi cama, se paró nuevamente en los pies de esta y me volvió a sonreír, solo que esta vez levantó los dos brazos como amenazándome, y en su cara se dibujó esa sonrisa burlona que me daba horror. Volví a taparme la cara. Esa noche no pude dormir y al otro día me levanté más asustada que nunca, pero me armé de valor y en un trapo envolví al títere que tanto horror me causaba. Me fui al fondo de la casa y ahí le prendí fuego. El ente espantoso empezó a tronar de una manera horrible. Al final se quemó su cara, pero este sonreía más que nunca. Me mostró unos colmillos amenazantes y terminó de quemarse entero. A la fecha me he preguntado de dónde saca valor una niña de 6 años para hacer lo que hice, pero pienso que el mismo miedo me dio valor para hacerlo. Después de esto, respiré tranquila, levanté cenizas y lavé para que no se dieran cuenta de nada, pero al mediodía, cuando estaba yo jugando en el patio, se acercó mi abuela, me dirigió una mirada de odio. Mi padre se dio cuenta de ello y me dijo: ¿qué le hiciste a tu abuela que te ve tan enojada? Antes de que yo contestara, ella le dijo: nada, no me hizo nada, solo la veía jugar. ¿En dónde está el títere que te regalé?, me preguntó, a lo que yo le contesté: lo tengo guardado, abuela, para que no se me maltrate, pero estoy segura que ella ya sabía que yo lo había quemado. Pasó el tiempo, mi padre se nos fue antes que ella. La señora sufrió mucho antes de partir. Varios años después, antes de que esto pasara, descubrí que quien se decía mi abuela hacía muchas cosas muy feas, muy sucias, como brujerías y muchas otras cosas más, pero me imagino que estará quemándose a fuego lento en algún oscuro rincón, sin que su alma encuentre el descanso eterno. Me levanté por la mañana, preparé café, tomé una taza, encendí la televisión y, como era mi costumbre, escuché las noticias sin verlas. Estaban diciendo el estado del tiempo y las noticias internacionales, cuando algo llamó mi atención, una noticia de última hora. Había alguien que estaba arrebatando la vida a muchas personas. Lo llamaban el cuchillo rojo, ya que en las escenas de sus crímenes siempre dejaba dicha arma, aunque nunca encontraron huellas digitales, ya que se especulaba el uso de guantes. Seguí escuchando sin ver. Cuando en las noticias advirtieron que se debían cerrar puertas y ventanas, escuché entonces que el cuchillo rojo se encontraba cometiendo sus atrocidades muy cerca de donde yo vivía. Pasé el día. Llegó la noche, fui a dormir algo nervioso, como si presintiera algo. Aseguré puertas y ventanas, no por el asunto del cuchillo, sino porque ya tenía esa costumbre desde tiempo atrás. Me recosté en la cama y un par de horas después me despertó el sonido de la puerta principal, que era claramente forzada. Salté de la cama y me puse en alerta de inmediato.
Me di cuenta entonces que no solo era la puerta, también una de las ventanas era forzada. Querían entrar en mi casa. Me dirigí corriendo al sótano de mi casa, un sótano que yo mismo había improvisado, esperando poder esconderme y así salvar mi vida. Cerré la puerta, la cual por fuera era casi imposible de ver, pero de nada sirvió. Escuché los pasos y una voz que dijo: "Está ahí abajo". Yo estaba agazapado en un rincón oscuro. Saqué mi cuchillo rojo, aquel con el que había arrebatado tantas vidas. Aunque esos policías me encuentren, me voy a llevar por lo menos a uno conmigo. Fue en un día 1 de noviembre, mi mamá puso la ofrenda como cada año, solo que esta vez, como se estaba reparando la casa, había partes que no se podían utilizar, de modo que el lugar que ella habitualmente utilizaba para dicho propósito no estaba disponible. De modo que ese año en particular, la ofrenda quedó en una pequeña barda que separaba la cocina de la sala. Como mi recámara estaba también siendo reparada, tenía que dormir en el sillón de la sala, así que esa noche, sin más, me dispuse a dormir. Siempre duermo sobre mi costado derecho, de modo que la ofrenda me quedaba de frente. No sé cuánto tiempo dormí, debo decir que estaba yo dormía solo en ese sillón, cuando de pronto, alguna sensación extraña me despertó. Contrario como acostumbraba a dormir, estaba sobre mi costado izquierdo, viendo la pared. Cuando abrí los ojos, vi una sombra que pasaba enfrente de la ofrenda. Esa sombra se proyectaba por medio de la luz de las veladoras, es decir, entre la ofrenda y el sillón donde yo dormía. Lentamente y con miedo me giré para ver a quién pertenecía aquella sombra. Pensé que sería alguien de mi familia, pero no escuchaba pasos. Al voltear, no había nadie. Traté de volver a dormirme, pero fue en vano, no lo conseguí. Tan solo cerraba los ojos, pero ya no podía dormir. Volví a abrirlos pasados unos minutos. La sombra estaba ahí nuevamente, solo que esta vez estaba parada, no sé si viendo la ofrenda o viéndome a mí. Ya no tuve el valor para volver a voltear, así que simplemente me tapé con la cobija y no la bajé hasta que amaneció. Decidí ir a dormir a casa de un amigo mientras mi mamá quitaba la ofrenda. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Si quieres un saludo, recuerda estar suscrito y pedirlo en los comentarios. Con mucho gusto te saludaré. Por favor, regálanos un like, comenta qué te pareció este relato y si quieres enviar tu historia y verla en nuestro canal, mándala al correo que aparece en la descripción. Nos ayudarías mucho si compartes nuestros vídeos. Tío Chims desde su comedor familiar te da las gracias.